Su casa. de mes, A su como casa. sabía que nosotros no estábamos bien comidos, nos llevaba a su casa y nos hacía una comelona. Sí, sí. La tía que cocinaba de Y miedo. la madre. Y la madre, sí. Juan José, ¿no? Sí. Juanjo. Aquí ya sí. Ya estamos conectados. Pues cuando tú digas. Ya estamos, ya veo aquí a muchos amigos de la librería Alberti. Buenas tardes, que se están uniendo. Aquí van apareciendo nombres, manos. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar ahí una tarde más. Esta tarde estamos aquí con Sara Gutiérrez y con Eva Orue. Sara Gutiérrez, que es la autora de un precioso libro, la verdad, muy bonito, editado por Reino de Redonda. Reino de Cordelia. El último verano de la URSS, del mar Báltico al mar Negro en tren. Un libro de viajes, un libro de vivencias, un libro melancólico, quizá también, no lo sé, ilustrado por Pedro Arjona. En una edición desde luego preciosa que le agradecemos siempre a Jesús Ejido, un gran editor de Reino de Cordelia. Eva Orúa es periodista, colabora con distintos medios de comunicación, es tertuliana, analista política, en fin. Bueno, esta tarde vamos a conocer cuáles fueron las peripecias de Sara Gutiérrez, que es oftalmóloga, formada en la extinta Unión Soviética, y los recuerdos de ese último verano de la Unión Soviética están aquí en este libro. Yo creo que va a ser una charla, desde luego, ahora que se cumplen exactamente 30 años, ¿no? En diciembre será. De la extinción de la Unión Soviética. Así es. Bienvenidas a la librería Alberti, bienvenidos a todos. Y como siempre, pues un placer veros aquí. Están bastante cerca, lo puedo decir, pero que son convivientes. Entonces, pues les hemos dado la gula. De estar sin mascarilla, ¿eh? Pero hay que llevarla siempre. Exactamente. Da igual estar vacunados que haberlo pasado, que no. Todo el mundo con mascarilla y con cuidado, sí. Ha sido el consejo de las 7:05. Ahora podemos hablar del libro. ¿Podemos empezar? Claro. Pues vamos a por ello. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a Lola por recibirnos en estas circunstancias tan extrañas, pero al mismo tiempo sentimos el calor de tanta gente porque sabemos que hay amigos que se están conectando desde países lejanos, amigos que, por cierto, salen por el libro. Son de aquella época y tienen su papel en este libro. Si me permiten, antes de empezar a hablar del libro, si me permitís, antes de empezar a hablar del libro, dejadme que os diga que yo conocí a Sara en Moscú, cuando Rusia ya no era la Unión Soviética, en el año 93, y que ya en aquel entonces andaba ella siempre contando una historia un tanto abracadabrante, con la que desde entonces ha dado, me lo perdonarás, me lo permitirás, la vara a todos sus amigos durante años y años y años. Y que tiene algo de surrealista, aunque cualquier persona que haya vivido allí sabe perfectamente que es muy real. Porque yo no sé otros, pero si hay un país en el que el realismo mágico se hacía vida cotidiana era probablemente la Unión Soviética. La primera pregunta, Sara, es obvia. ¿Por qué te fuiste a vivir a Kharkov en la Ucrania soviética? Bueno, me fui muy buenas tardes a todos y gracias por dedicar aquí un ratín a estar con nosotros. Me fui porque quería hacer la especialidad de oftalmología y soy de Oviedo, tenemos una oftalmología maravillosa, ya de aquella tenía un nivel altísimo, y pensé que si quería codearme de tú a tú con ellos tenía que destacar en algo y hacer algo extraordinario. Y la oftalmología de la Unión Soviética tenía fama de ser realmente potente. Surgió una convocatoria de beca, me dieron la beca y no lo dudé. Y además a eso se sumaba que estábamos en el momento de la fascinación por la perestroika. Entonces, aunque tenía oportunidad de irme a otros sitios a hacer la especialidad, no dudé en ningún momento irme a la Unión Soviética, que lo veía como una mancha ahí en el mapa atractiva. En aquellos tiempos se hablaba mucho de la Unión Soviética, siempre se ha hablado mucho de ella por la perestroika, pero no se hablaba de la Unión Soviética, o al menos los que no éramos médicos no hablábamos de ella, por la oftalmología. ¿Qué es lo que hacía de la oftalmología soviética algo tan interesante, tan misterioso incluso? Bueno,
para los que estábamos aquí era sobre todo la casuística, cuando en congresos o en presentaciones hablaban siempre de una cantidad de casos extraordinaria y nos parecía que seguramente, eso era un dato pequeño, ¿no? Pero algo bastante comprensible ahora, que seguramente multiplicarían las cifras, y no, realmente es que la población era muy grande y era muy fácil para ellos porque no tenían ese concepto ético nuestro del individuo, el poder disponer de tantos pacientes como querían para hacer los estudios que hubiera que hacer. Y en aquel momento estaban además con la cirugía de la miopía, con el láser, que aquí todavía no se manejaba, había muchas cosas interesantes que estaban surgiendo, venían aquellos barcos que operaban en aguas extracomunitarias, o bueno, en aquel momento en aguas internacionales, que es del instituto al que yo luego me cambié en el 92, me cambié a Moscú y me cambié a ese instituto, precisamente. Cuando llegaste a Kharkov, que es como la segunda ciudad, sigue siendo de Ucrania, ¿qué es lo que te encontraste? Pues me encontré algo que me recordaba, bueno, primero no me encontré a nadie porque me tenían que haber ido a recoger y era el día que celebraban la Revolución de Octubre y la gente estaba de juerga. ¿Eso es cuando llegaste? Cuando llegué. Pero cuando ya me situé y lo que vi me recordaba muchísimo las cosas que me contaba mi abuela de la posguerra. Miseria. Cuando iba a cobrar allí lo que me pagaban del trabajo en el hospital, me daban cupones de racionamiento, de tabaco, de jabón, de azúcar. Para mí era como una película, probablemente porque que no tenía nada que ver con mi vida real en España, pero precisamente seguramente lo podía soportar bien, porque tenía mucho de fantástico para mí, de cosa irreal. Pero la vida era dura, era un país duro. Y luego en el hospital, por ejemplo, yo cuando me dieron la beca, pensé, inocente de mí, que me iba a formar allí, vamos, con las élites de las élites, con lo mejor de lo mejor. Te llevas a una estudiante que, bueno, tenía un expediente bastante brillante, la verdad, para hacer allí la especialidad, pues y en Kharkov yo aprendí a enhebrar agujas para cirugía, que la verdad que no tenía ni idea que existiera ese tipo de agujas, ¿no? Aquí siempre sale el hilo ya del... Entonces, era todo bastante penoso, la vida era muy penosa, muy dura. Y al final te quedaste entonces, pues podías haberte vuelto, ¿te quedaste por la medicina o por la curiosidad? Por la curiosidad. Al principio por la curiosidad, todo el tiempo que estuve en Kharkov me quedé por la curiosidad, aunque tengo que decir que me fascinaba también el trabajo en el hospital, porque yo estaba acostumbrada aquí, bueno, a una competitividad un poco, bueno, a la competitividad que conocemos todos, que somos todos de aquí. Y allí llegué y la competitividad era demostrar quién sabía más, y casos que eran de estos casos que aquí meteríamos en un cajón desastre, porque al fin y al cabo poco vas a poder hacer. Si uno llegaba a un punto del diagnóstico, otro todavía llegaba más allá, y eso intelectualmente era muy rico y muy estimulante, la verdad, ese tipo de... Pues yo tengo que saber más y tengo todavía que discurrir algo más que el otro para... Eso a mí me gustaba, dentro de aquella pobreza. Y cuando ya me cambié a Moscú, el sitio era realmente fascinante. A ver, que nos hacían la manicura para ir a quirófano y nos daban masajes cuando salíamos de operar. Era un sitio... el otro extremo, ¿no? Que tampoco lo había visto ni me había imaginado que un trato así pudiera ocurrir. Y luego había muchísima investigación en clínica, en cirugía y en aparatos. Tenían su propia fábrica era realmente un sitio fantástico. Pero cuando acabé los 2 ciclos de formación, el de Kharkov y el de Moscú, todavía me quedé un año más. Y fue la pura curiosidad siempre lo que me ató allí. No lo estáis viendo, creo, pero en esta sala prácticamente vacía hay una persona que no hace más que hacer así con la cabeza y no es Lola Larumbe. Es Juan José, que es un compañero dominicano al que Sara conoció en Kharkov. Hay una especie de internacional de antiguos estudiantes de distintas zonas del mundo. Españoles debía haber menos, pero alguno había también. Sí, yo alguno conocí. Que estudiaron allí, no todos, medicina obviamente, y que luego se han ido reencontrando por el mundo, pero de eso hablaremos después con una cerveza o con lo que sea. Yulduz era una compañera o una colega.
Bueno, Yulduz es la compañera del viaje, ahora volvemos a ella. Yulduz es un personaje literario. Realmente no puedo decir que es un retrato de la persona que me acompañó en el viaje, pero tiene mucho de ella, y el hecho de que aquella compañera se me pegara como una lapa, que a mí me parecía un lastre, y yo pensaba, ¿dónde voy con esta mujer que va todo el día de falda y tacones, preocupada por si va a haber comida, por si nos van a hacer algo, por si nos va a pasar algo? Que a ver, que no, que tengo una semana y quiero viajar ligera y sola, pero bueno, su existencia es la que me forzó a crear este personaje en el libro, que tiene muchísimo de ella y mucho de otras gentes que habré conocido. Pero que fue un regalo, ¿eh? No quería que viniera conmigo, pero... Hablamos de un viaje, es un viaje que es especial por dos cosas, creo yo. Uno, por el momento en el que se produce, y otro, por el viaje en sí, por la organización del viaje y por la compañía. Entonces vamos por partes. Tú llegaste, nos has dicho, a la Unión Soviética en noviembre de 1989, y este viaje se hace en verano de 1991. Ahora sabemos que fue el último verano de la URSS, pero en ese momento todavía no sabíamos nada. ¿Cuál era el viaje que querías hacer? Bueno, esto fue la primera semana de julio. Me dieron de vacaciones julio y agosto para venirme a casa, a España, ¿no? Entonces pensé, tengo muchas ganas de ir a casa, llevaba allí desde septiembre más o menos, o lo que sea, sí, desde septiembre anterior, tengo muchas ganas de ir a casa, pero bueno, porque les robe una semana y me mueva un poco por aquí a conocer algo, no tiene mal que parecer, que diría mi abuela. Total, que pensé una semana, vale, pero no me puedo mover porque había que pedir permisos para moverte de una ciudad a otra, alguien te tenía que invitar, hacerse responsable de ti. Entonces tenía la experiencia de viajar en trenes nocturnos, de ir de Moscú a Kharkov cuando llegaba y bueno, para otras cosas que viajábamos por allí. Y sabía que no solían pedir documentación, entonces pensé, bueno, si viajo en trenes nocturnos, esto me soluciona dos cosas: el problema de la documentación, que tendría que tener muy mala suerte para que alguien me la pida, y el alojamiento, y voy avanzando. O sea que, como no había internet, ¿no? Yo tenía una pequeña guía que iba a traer para enseñaros, que es la que aparece ahí en la portada, y me la olvidé. Aquí. Y era una guía muy finina, muy nada, y ahí estaba toda la Unión Soviética. Con esa pequeña guía y el mapa que tenía detrás, era toda la información. Oye, en el mundo de Internet eso es inconcebible, pero era lo que tenía, no tenía otra cosa. Y cogí y pensé, habrá trenes entre las capitales de repúblicas que sean contiguas. ¿Cuántos días tengo? Quiero gastar en esto, 7. Bueno, pues fui trazando y me hice eso, un periplo, que partiendo de Kharkov volé, porque yo ya tenía el visado para venirme a España, y eso me permitía hacer un vuelo interno a un aeropuerto internacional. Entonces volé a Leningrado, porque yo sabía que a Moscú iba a ir en tren nocturno también. Y volé a Leningrado, hoy San Petersburgo, y de ahí ya en trenes me fui a Tallinn, luego a Riga, a Vilna. De Vilna quería ir a Minsk, que es la capital de Bielorrusia, pero llegaba el tren a las 3 de la mañana, entonces, bueno, tampoco me apetecía llegar de madrugada a un sitio, y cambié un poco y me fui a Lvov, que fue una experiencia estupenda esa ciudad, y de Lvov a Kiev, de Kiev a Odessa, que tenía como objetivo llegar y sentarme en la escalera donde se había rodado el acorazado Potiomkin, y de ahí volvimos a Odessa. O sea, la idea es, como no podías alojarte en ningún sitio, te montabas en el tren a las 12 de la noche o sí, a la hora que fuera, y así podías dormir en el tren. Dormíamos poco, porque los trenes son de compartimentos de 4. Bueno, quitando una vez que fuimos en primera y era un compartimento de 2 y así todo, estuvimos hablando hasta las 10.000. Y en otro que era corrido y iba todo el mundo de juerga y también fue, pero bueno, normalmente son de 4, entonces son 4 literas y íbamos nosotras 2 y otras 2 personas, quien fuera. No había aquello que había aquí de vagones de hombres, no, allí, bueno, era quien fuera, quien tocara, ¿no? Entonces la gente llegaba y la revisora te traía té, te cambiaba el billete por las sábanas, había conversación mientras nos acomodábamos y tal, y luego todo el mundo empezaba a sacar lo que tenía para cenar o para comer algo, que solían ser nada, pepinillos en vinagre y cebolletas o cosas de estas, pero bueno, lo que tuvieran, ¿no? O un paté o lo que fuera.
y una botella de vodka, porque, oye, el frío nocturno y esto, aunque fuera verano. Y entonces las noches fueron estupendas para el viaje porque se prestaron a muchísimas conversaciones también muy enriquecedoras. Y discusiones políticas y miedos por mi parte, porque yo todo el tiempo necesitaba disimular que era española, pero a veces me podía la pasión y entonces tenía que fiarme de que el otro no se picara y me delatara la revisora, y bueno, este tipo de juegos pero lo más importante era eso, que nos daba el alojamiento, y luego lo más importante real fue la cantidad de vivencias que pudimos compartir ahí en esos ratos de desplazamiento. Es decir, dormíamos poco. Dormíais poco, pero y nos lavábamos, era lo primero que hacíamos según nos subíamos al tren. Íbamos a aquellos baños asquerosos de los trenes con todo medio roto, y hacíamos lo que podíamos. Y por la mañana otra vez. Entonces, y luego a la calle. Llegabas a la estación, comprabais los billetes para la noche para el trayecto y os siguiente. ibais a hacer turismo durante el día. Sí, cogimos una costumbre o dos costumbres. Una fue, yo mandaba, de repente me entró la cosa ya me entró en Leningrado no estaría mal que alguien supiera dónde estoy. Y entonces yo mandaba dos Leningrados, iba a decir, mandaba dos telegramas. Mandaba un telegrama a mi casa, a mis padres, y mandaba un telegrama a Gijón, para que luego digan que Oviedo y Gijón. A ver, yo mandaba un telegrama a Oviedo, otro a Gijón, a una amiga, para que supieran por dónde iba, o sea, que supieran cada mañana que yo estaba bien. Y la otra cosa que hacíamos era comprar el billete para el trayecto siguiente, y la otra, que empezamos en Riga, y luego ya lo hicimos siempre, coger una excursión. Siempre salían excursiones a media mañana o de las estaciones, pues un poco el City Tour, y cogíamos una excursión, así veíamos lo importante, y luego ya íbamos fijando a dónde queríamos volver luego a pie, localizar algún restaurante, que al final había 2 a lo mejor, o 3 como mucho, pero bueno, saber, y después de ese círculo ya nos dedicábamos a patear la ciudad. Hasta coger el siguiente tren. Hasta coger el siguiente tren. Todo esto suena un poco extraño, pero estamos hablando, insisto, de la Unión Soviética en el año 91. Obviamente no había internet, había muy poca información y probablemente había muy pocas cosas que se pudieran ver, en el sentido de que son ciudades con mucha historia, pero bueno, en aquellos tiempos había probablemente otras preocupaciones y otras cosas que no... Bueno, había mucho museo que no pisábamos porque éramos más bien callejeras, y lo que nos gustaba era patear. Por ejemplo, a mi compañera lo que le fascinaba era el comercio, y el comercio no había nada. Había sandalias, compró sandalias en un sitio, le destrozaron los pies, y todavía en Odessa volvió a comprar sandalias, y quería que me las comprara yo también sí. que tuve que inventarme lo que pude para no comprar para mi padre y mi hermano, que se lisiarían con aquello de plástico. Espera, porque has mencionado a tu compañera, la hemos mencionado antes también, pero la hemos mencionado muy mal, por lo menos por mi parte. No. En el libro se llama Yulduz, y está basada en una compañera de verdad. ¿Y qué es lo que no hacía que... Primero, ¿por qué se te impuso? Porque tú no querías viajar con ella. A ver, el libro empieza así. Ella me invitó a ir a su casa, que era en Uzbekistán. Y yo ya había estado en Samarcanda. Es todo muy egoísta por mi parte, lo reconozco, pero yo ya había estado en Samarcanda, y chico, aquel país era enorme y yo quería ver cuanto más. Pero bueno, me daba como cosa decirle que no iba, y entonces le dije, bueno, y pensé, bueno, veré más cosas. Al fin y al cabo solo vi Tashkent, en Samarcanda, pues yendo con ella veré otros sitios también. Pero no me vendieron el billete porque el visado que yo tenía, no habíamos hecho todo el papeleo que había que hacer de invitaciones, pensando que con ese visado que yo tenía podría volar, y no podía volar a Tashkent porque desde allí no podía volar a España, con lo cual no me valía. Entonces yo pensé, bueno, pues esta semana que había pensado que me iba con ella, esta semana es la que yo voy a dedicar a esto, al viaje que yo quería hacer. Y no le comenté nada, pero luego me invitó a cenar y comenté, nada, y ya estaba muy triste por aquello de que no había podido ser, y yo le dije, no te preocupes, y mira, voy a hacer este viaje y tal, no te preocupes, que ya habrá más ocasiones. Y entonces ella me dijo que, pues me voy contigo. Digo, no, o sea, ¿conmigo a dónde?
no, digo, por si, no, pero eso, y ella me decía, es muy duro, es muy complicado, además, ¿dónde vas a encontrar comida? Digo, pues yo qué sé, la gente allí algo comerá, ¿no? Si hay gente, pues poco, mucho, lo que sea, pero voy contigo. Y yo pensaba, a ver, ¿vas conmigo para que yo no vaya? No, es que no me parece, no, que no, la veías eso, siempre de tacones, de falda, yo me imaginaba a esa mujer viajando en el tren nocturno aquel, como yo me... Digo, no, que no, pero no supe tampoco, no tuve valor para decirle que no, o sea, que me voy sola, que no, y entonces, cuando me di cuenta, ahí estaba, con unas bolsas llenas de comida para el viaje, que yo pensé, ¿dónde vamos? A ver, yo voy con mi mochilita, con mis bragas de papel para ir tirándolas, tal, y esta mujer me viene con unos tarros así de cristal, llenos de pollo guisado, que claro, durante el primer día, pues luego nos vino bien esto, ¿no? Pero era horrible, y todo me parecía que iba a ser horrible con ella, y sin embargo luego, cuando acabó el viaje, y cuando yo empecé a contar el viaje a los amigos, y cuando yo decidí escribirlo, fue por eso, por la experiencia que tuve con ella, no porque la Unión Soviética se acabó aquel año, sino porque aquello fue realmente algo extraordinario. Ella, después de aquello, fue la primera vez que veía el mar cuando llegamos a Tallinn. Me había contado unas historias de Crimea, de no sé qué. Bueno, pues ella me lo había contado como que era ella, pero eran sus padres los que iban a Crimea. La emoción que esa mujer sintió cuando vio el mar, a mí es que me pone todavía, porque es que era como si yo me hubiera creado el mar, me daba a mí las gracias como, y yo, a ver, un poquitín me violentaba todo esto, pero si yo era consciente de que en España ella me veía a mí como una mujer libre, tal, y yo, vamos, tenía muchos problemas en España, por muchos convencionalismos sociales y muchos problemas, pero lo que me di cuenta allí es que los problemas de libertad que yo tenía, yo era consciente de esos problemas de libertad y yo buscaba la manera de solucionarlo y de superarlo y de, bueno, de trabajarlo de alguna manera. Sin embargo, ella no, para ella la vida que tenía era la vida que había la vida era la vida, lo que te iba pasando, lo que no eras tú el que forjaba tu vida. Y después de aquello, ella me decía, es que yo ahora soy libre y es que yo sueño a lo grande, como tú. Y al mismo tiempo yo pensaba, con todos los prejuicios que tenemos, lo que hacemos es perder cosas, porque yo por prejuicios no quería que ella viniera conmigo. Y lejos de protegerme esos prejuicios, lo que me hubieran hecho era perderme esta experiencia fantástica. Entonces creo que fue realmente una semana, que se dice pronto, es nada, una semana, 7 días. Una experiencia maravillosa de vida. El libro se llama El último verano de la URSS porque efectivamente fue el último verano de la URSS, pero no era el título original. El título original hacía alusión a la relación con Yundus, pero es evidente que en 2021, cuando cumplimos 30 años, o se van a cumplir en diciembre, de la disolución de la Unión Soviética, pues apelar a esa historia era también importante. ¿Te diste cuenta en el viaje de que aquello se estaba viniendo irremediablemente abajo? A ver, en el viaje vi más de lo mismo, de lo que estaba viviendo. Cosas variadas, pero en esencia para mí era lo mismo que estaba viviendo, no le di mayor importancia. Pero cuando en agosto y que habían secuestrado a Gorbachev, aparte del gran dolor de cabeza que eso me suponía escuchar en mi casa, no volverás allí, ¿no? Pero pues tal, y yo pensaba, ay sí, y mi madre, ¿pero qué te quedó allí? Unas botas, ¿qué tienes allí? ¿Por qué vas a volver? Y yo, porque ahora empieza lo interesante, quiero ir. Bueno, aparte de eso, ¿qué problema que yo tenía? Fue cuando pensé, aquellas barricadas de Riga no eran una tontería. Las habían montado a principio de año para protestar, pero no estaban allí como una cosa de recuerdo, estaban allí para seguir usándolas si era necesario. Aquella manifestación independentista en Kiev que tanta gracia me hizo y le dije, hazme una foto que mira, la bandera es como la asturiana, azul y amarilla. Pues tiene más fondo que
que una cosa folclórica. Las dificultades que tuvimos en Vilna para encontrar un billete, porque había cantidad de gente allí en la estación intentando salir, sobre todo rusos, ucranianos, que tenían miedo a quedarse atrapados en las repúblicas bálticas y pagar lo que los locales les harían pagar como representación del régimen que les había invadido, empezó a tomar cuerpo y trascendencia en lo que estaba viendo que pasaba. Ahora, la verdad, yo no creí que se acababa la Unión Soviética, yo creí que se acababa la perestroika. Creí que echarían a un lado a Gorbachov y que el régimen se endurecería, pero que las repúblicas bálticas probablemente encontrarían ahí la oportunidad para independizarse, pero que Rusia, Bielorrusia, Ucrania se iban a separar, que iban a soltar a Uzbekistán, Tayikistán, no, eso creo que hasta que no vi el 25 de diciembre a Gorbachov firmar con dolor de corazón y ahí obligado por los contrincantes, no me lo hubiera imaginado. Estamos a punto de terminar, no sé si se ve, en cualquier caso sé que vais a comprar el libro, así que lo veréis mejor, pero el libro está ilustrado, no solamente la portada, sino en el interior por Pedro Arjona, es una maravilla la ilustración, las ilustraciones son una delicia. Aquí una señorita soviética mirando las bragas de papel, a las que Sara ha hecho mención anteriormente, bajo la severa mirada de un camarada al que lo de las bragas de papel no le gustaban nada, nada, nada. Un mercado, por ejemplo, o los inevitables brindis para la... Inevitables, no, fantásticos, por la amistad de los pueblos. Sara siempre dice que ella aprendió ruso brindando porque el vodka te suelta la lengua. Hombre, en fin, y tanto. No sé si se ve bien, pero en cualquier caso es verdad que Pedro Arjona ha dibujado... Es el primer lector del libro y sí, yo creo que ha hecho una lectura muy interesante, ¿no? A ver, sus dibujos. Yo me dirigía a Jesús Ejido porque sé que edita fantásticamente, pero sobre todo por una cosa, porque es que yo quería, esto lo veía en un cómic. Yo soy gran lectora de cómic y me parecía que era un cómic, lo veía ahí. Entonces él me dijo, pues nada, sí, mira, te pongo ahí con Pedro Arjona y vosotros lo tal. Y Arjona cuando lo leyó me dijo, es que a mí me emocionó muchísimo, es que yo esto lo ilustro, pero... Y digo, bueno, a mí un cómic también me puede emocionar. No, pero yo lo quiero ilustrar, pero lo quiero... Digo, bueno, pues yo qué sé, lo que tú digas, sois los que sabéis. Y realmente su trabajo es, para mí, es tanto el de él como el de Ejido, un regalo, porque realmente el libro tiene un cuerpo y una estética que engrandecen muchísimo la historia. Yo fui viendo cosas, según hablaba con Arjona, al que en un principio tuve un poco abandonado, o sea que es su lectura del libro, pero que luego fuimos perfilando algunas cosas, y según hablaba con él, iba descubriendo cosas del libro que no me había planteado, igual que descubrí al decirme, no, a ver, piensa en un título que tenga que ver con... Claro, a nadie le importaba mi historia con mi acompañante, les importaba lo que leían ahí sobre Chernóbil, sobre las barricadas, sobre... que yo eran cosas que iba contando porque sí, porque las vi, porque pasaron, porque... y con las ilustraciones de Arjona me pasó igual, que fui viendo cosas en lo que yo había escrito que no había reparado primero, no había prestado atención, no les había dado mayor importancia. O sea que... A mí me encantan. Enséñala sobre cubierta, sí. Eva, porque es que es un libro con doble cubierta, que tiene una cubierta primera que es soviética, absolutamente sí, soviética, con todos los detalles aquí de las... De hecho, aquí está Sara y Yulduz con la guía a la que hacía referencia entre Sara, sí, que una cosa finita, chiquitita, con dos motivos plenamente soviéticos y rusos, ¿no? Una catedral de fondo que puede ser y el tren, San Basilio y un tren. Y luego hay una primera parte en el prólogo, os voy a enseñar, que es, digamos que sí, para demostrar... un momento, sí. Yo lo de la doble cubierta lo vi cuando recibí los libros de cortesía
y me pareció fascinante. Digo, otra idea genial de esta gente. Es un detalle Es un detalle, sí, Digo, sí, por sí. favor, se lo voy a devolver para ver qué otra cosa se le ocurre, porque me parecía, cada cosa me parecía a mejor. Y luego dentro hay una primera parte, un prólogo en el que Sara explica la parte Real. real de la historia, estrictamente. Y aquí figuran cosas que demuestran que efectivamente ella estuvo allí, como su carnet de médico, una fotografía en el hospital, una barbacoa con unos amigos. O sea que hay una elaboración. Los cupones. Los cupones aparecen por aquí, los billetes, en fin, es complicado mantener el libro hacia allá, pero sí, un cumpleaños que celebró allí, las colas, los cupones, las postales que escribía, todo detalles que he ido guardando y que Jesús Ejido, bueno, tú también considerasteis oportuno poner aquí, porque efectivamente el libro nace de una experiencia, insisto, real, y luego, y aquí me gustaría ya para ir terminando, todo lo que cuentas ha pasado, pasó. Sí. Pero también hay una creación literaria, no es un relato estricto periodístico, por decirlo así, No. de un viaje. No, no lo es por dos razones. Una, porque hice algo toda la vida que está mal, os recomiendo que no lo hagáis, que es que cuando viajo y viajo mucho, siempre me encantó viajar, siempre pienso, voy a tomar notas, y a ver, llevo una libreta que apunto el primer día 2 líneas y luego la vagancia de esta noche no, mañana tampoco, y cuando me doy cuenta o sea, no tenía ningún tipo de anotación. Y luego otra, que con los años la memoria pues también va flaqueando. Entonces, siempre que hagáis cosas, apuntarlo, y eso, que luego presta mucho recordarlo. Quizá la parte, voy a contar una parte del relato muy breve, muy pequeña, en la que yo creo que refleja bien cómo es el libro. De Lvov a Kiev nos cruzamos, o bueno, coincidió en el compartimento una pareja que iba a ver a sus sobrinos que eran víctimas de la catástrofe de Chernóbil, de la explosión de la central nuclear que había tenido lugar 5 años antes. Bueno, el viaje es en el 91, aquello había sido en el 85, ellos nos contaron muchas cosas, hablamos mucho de aquello, además siendo nosotras médicos, pues bueno, como que más, porque la sobrina estaban haciéndole pruebas por un posible cáncer de tiroides y bueno, una serie de cosas que se cuentan ahí. En el 96... yo estuvo Eva también, estuvimos en Chernóbil en el 10º aniversario de la explosión de la central nuclear y ahí visitamos la ciudad muerta, la ciudad de Pripyat, que era la ciudad donde vivían los trabajadores y evacuaron. Si visteis la serie esta de Chernóbil, que está bastante bien ambientada, bueno, muy bien, la verdad, ambientada, pues es esa ciudad que hay la evacuación rápida. Estuvimos en Slavutic, que es la ciudad nueva, donde vive ahora la gente que sigue trabajando en la central, donde a mí lo que más me alucinó es que gente que vivió aquella desgracia esté educando a sus hijos para que sigan en aquel momento, en el 96, trabajando, y así era, con el objetivo de que siguieran trabajando en la central. Y esa ciudad la habían construido por barrios que había hecho, cada república de la Unión Soviética había construido un barrio de esa nueva ciudad. Estuvimos en lo que llaman la zona de exclusión, que eso es un radio como de 30 kilómetros alrededor de la central, donde prohibieron que nadie viviera y a toda esa gente que vivía ahí los mandaron a sitios diversos. Probablemente había menos radiactividad en esa zona que en Bielorrusia, porque bueno, lo había llevado el viento, la lluvia y estas cosas. El caso es que mucha gente mayor, cuando se vio a las puertas del metro pidiendo en Minsk o en otras ciudades de Bielorrusia, pues poco a poco fueron volviendo a sus granjas y nos decían que para vivir de hambre en un lugar donde no conocían a nadie y donde a nadie les importaban, preferían vivir por la radiactividad de los arándanos que cogían en el jardín de su casa o en el huerto. Entonces, de todas esas cosas que viví en el 96, muchas las cuento, las aplico en ese encuentro en el 91 con aquella gente que iba a ver a sus sobrinos. Y como eso me imagino que en todo, también hay muchas cosas que Arjona me decía, esto es que es muy, muy cinematográfico, porque hay mucho flashback, mucho hacia adelante, mucho hacia atrás. Sí, porque a veces cuento cosas que, claro, hoy ya sé que sucedieron y entonces
digo, bueno, pero aquello todavía no había sucedido y me vuelvo a la historia. Diría que del viaje tiene sobre todo la estructura, en el día la ciudad, en la noche el trayecto, tiene el espíritu de aquella compañera que yo no quería que viniera conmigo y al final me rendí a ella porque hizo cosas como que cuando volvimos a Kharkov, yo me volví al día siguiente para España. Bueno, pues yo llegué, tal, cogí la maleta y al día siguiente para casa. Y cuando yo volví en septiembre, me enteré que ella, nada más llegar nosotras a Kharkov, se fue a Samarcanda, compró un montón de regalos para mí y toda mi familia y se volvió a Kharkov al día siguiente, creyendo que todavía me pillaba para que y yo me había venido, vamos, encantada, pero pensando lo mío. Entonces, bueno, te hace pensar, ¿no?, en las relaciones y en el cariño y sobre todo en esa disponibilidad siempre para complacer al otro. Y como digo, la estructura es esa, la del viaje, el espíritu de ella, y luego, inevitablemente, todo lo que estaba pasando, porque barricadas las vimos, y lo cuento, la manifestación nos enredó, y ahí está, la dificultad para encontrar cosas para comer, la había, pero bueno, tengo que reconocer que yo, con el poco dinero que pudiera manejar, y lo poco que pudiera trapichear, ya me movía bien por allí y encontrábamos rápido, pero es un compendio de todos esos años, que me fui para 2 años y pico y me quedé 7, o sea que la fascinación fue real. Para mí es un poco frívolo, ¿no?, porque yo aquí tenía una vida bien establecida y para mí aquello era una aventura, para otra gente era una desgracia real, y yo sabía siempre que tenía pasaporte español, que en cualquier momento me podía venir, y yo aquí tenía mi trabajo, mi coche, mi familia, mis amigos, mi vida, tenía otra vez lo que manejamos, y que no tenía nada que ver con aquello, pero pensaba, a ver, la vida, quiero vivir más vidas, y tengo esta oportunidad. Pues creo que tenemos que terminar ya. Yo creo que el libro interesará a la gente a la que le interese lo que ocurrió en aquel entonces, que fue algo históricamente trascendente, la desaparición de un imperio. Creo que interesará a la gente que guste de viajar en tren. Hay mucho fanático de los trenes, no hay que tomarlo... Alguien me dijo una cosa que me gustó. Oye, leí el libro. Ah, muy bien, eso ya me gusta. ¿Y sabes lo que me gusta mucho? Que es un retrato sin ningún componente ideológico. Pues sí. Claro. Sí. No estoy ni en contra ni a favor. O sea, yo conté lo que viví, pero no defiendo un sistema ni es lo que había. Tiene la gracia de lo que está contado sin pretensión, en el sentido de que no aspira efectivamente a imponer ningún punto de vista, sino simplemente el de 2 testigos. Está editado magníficamente bien. La verdad es que Jesús Ejido y Reino de Cordelia han hecho un trabajo estupendo, muy bien ilustrado por Pedro Arjona. Y si me permitís, para terminar, hay una frase. En un momento determinado, y esto me lo habías contado tú a mí antes de que apareciera en el libro, Yulduz le dice a Sara algo así como: para ti es un viaje más, una semana más de tu vida, para mí siempre será el viaje, la semana que viví libre, como si fuera española. Yulduz, o quien seas, si nos estás escuchando, que sepas que para ella tampoco fue una semana más en su vida, porque tantos años después, 30 años después, sigue recordándola y sigue dando la turra a sus amistades, y ahora mucha más gente con este libro, que de verdad que merece la pena. Y os digo también una cosa. No vamos a terminar, ya lo veo. No terminamos nunca. Pero que yo ahora, pensándolo, ¿no?, con la perspectiva que dan los años, y decir, uy, ¿cómo me iría ahora? Que se pueden hacer muchas cosas, y que hay que aventurarse, y que el que no se aventura no pasa la mar, y que siempre hay cosas buenas en todas partes, que no hay que pensar que nos tenemos que... Ahora estamos en tiempos de pandemia. Bueno, pues si no hubieras, y no fuera por esta situación que nos está machacando, yo no habría publicado el libro, porque el libro está escrito hace una pila de años, pero pensé, hay que ilusionarse por algo, y a mí me está ilusionando un montón contar esta historia otra vez. Hay que hacer algo, y creo que el hecho de que el libro esté en la calle, pero la aventura en sí tan surrealista, demuestra que se puede vivir muchísimas cosas y que nadie tenga nunca miedo a nadie, ni a nada, ¿no? Que adelante.
con todo. Pues hasta aquí. Muy bien, estupenda charla, sí, nos dice Ángeles, que está ahí muy atenta. Ángeles Martín. Ángeles Martín, Sara, Eva, que estupenda charleta. Ay, Ángeles, un beso, que te iremos a ver. Sí, sí. ¿Qué haríamos sin los libros en pandemia? Nos dice Inés Rovira, ha habido pues gente muy atenta, me ha encantado esta presentación, ¿no? La verdad es que el libro yo creo que es una delicia y merece la pena ser editado con tanto cuidado y con tanto mimo, porque es un pedazo de memoria, ¿no? Un pedazo de historia que no se puede. No se debe olvidar, ¿no? No se debe olvidar, ¿no? A mí solamente me gustaría, por animar, por si hay alguna pregunta aquí entre el público asistente a esta presentación. Dice que también está Paula escuchándonos, nos dice Ángeles. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Era seguro viajar en esos trenes en el año 91 para dos chicas? No tuvimos ningún problema. Yo, sinceramente, que soy una persona miedosa, por otro lado, ¿eh? Es asombroso porque, bueno, siempre estoy... no me lo planteé, tenía el deseo de hacer el viaje y ya está, pero no tuvimos ningún problema, ni siquiera ningún momento de miedo o de tener que plantearnos... No, era seguro, sí. Y había viajado ya, como digo muchas veces, para ir, venir a Moscú, a Kharkov, y bueno, en tantísimos viajes, que estuve 7 años allí, sí, me robaron una vez por la noche, que yo llevaba a lo mejor 6 maletas, porque viajaba con 70 kilos de casi todo comida, y sí, me robaron 2 maletas. Y la gracia fue que cuando el revisor, que fue el que me avisó de que me habían robado, me llevó a su departamento para que le explicara al policía que me habían robado, yo un poco acelerada describí 2 maletas que no me habían robado, y fue él el que dijo, no, eran de tal color. Digo, ay, camarada, sácalas, porque como sabes de qué color eran, haber pillado al que las llevaba, porque ya ves, yo creí que eran otras. Entonces, fue la única vez que me pasó esto y bueno, poco me parece. Pero no, ningún miedo y no había, era seguro. Y no es porque hubiera vigilancia policial, o tampoco, no había ningún tipo de... No sé, la gente era tranquila, ¿no? La gente quería vivir y ya está. En general estaba... Eso te iba a decir, en general era todo ya... Yo ahora tengo estos días, en estos meses, un poco esa sensación con la gente también, que cuando el entorno, cuando todo es tan en contra de lo que... como contra natura, ¿no? Pues como que todos nos hacemos un poco... me siento mal, tú seguramente te sientes mal, vamos a ayudarnos a sentirnos mejor. Y creo que es lo que pasaba allí, porque en general la gente era muy buena. O sea, conmigo continuamente se preocupaban de si tenía frío, de si había comido, de si... la gente era, sí, buena. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que todo el mundo era bueno? Pues no, habría gente buena, mala, como en todas partes, pero en la relación había una tendencia a ayudar, posiblemente porque todos estábamos fatal. Pues podríamos estar charlando así muchísimo rato, ¿no? Sobre la URSS, sobre Sara, sobre la amiga de Sara, que nos hemos quedado un poco con la intriga. Con la intriga, si nos estará escuchando, quién sabe. Quién sabe, ojalá. Las redes pues llegan hasta lugares recónditos. Ojalá. Quién sabe si Sara no estará por ahí escuchándonos, así que bueno, pues El último verano de la URSS, de Sara Gutiérrez, ilustrado por Pedro Arjona, editado por Reino de Cordelia, lo hemos repetido muchas veces. Hay que repetirlo más, otra vez. Muchas veces, sí. Es un viaje en tren desde el mar Báltico hasta el mar Negro, justamente el último verano soviético. Eso lo sabemos ahora. Esto lo sabemos ahora. Que fue el último verano, sí. Muchísimas gracias a todos, hay muchos comentarios, ganas de leerlo, pues sí, hay que leerlo y se puede comprar en la librería Alberti a través de su web, si estáis lejos, pues os lo mandamos a casa y si no, aquí directamente y en muchas librerías independientes. Y bueno, que ha sido un placer, Muchas gracias a ti, Lola. No, el placer fue nuestro. Sí. Yo es que hablo demasiado, lo sé, perdonar. Pues una
aplauso para Sara Gutiérrez y para Eva. No, y para todos los que están ahí. Para todos los amigos de la librería Sí. Leosi. Un gran abrazo, otra tarde más. Sí. Ahí. Muchísimas gracias. Un sitio al que nos encanta siempre venir. Pues sí, pues Esta buena librería. pues otra vez, Sí. pronto. Muchas gracias. Gracias. Lola. Muchas gracias.